Pero sí, vamos a empezar porque además, sabiendo cómo son tus sesiones, Alfonso, que son muy intensas, Uf, no podemos robarle mucho tiempo al reloj. Así sí, es que además nada, que llevo muchas diapositivas también para esta ok. sesión. Pues nada, simplemente una rápida bienvenida a todos los que estáis ya conectados. Desde Extremadura Avante seguimos con la formación en este formato online, en estos tiempos que corren, que como decíamos antes, bueno, pues la forma también de llegar a todos. Y es una formación que está financiada por el Fondo Social Europeo, de ahí que os pidamos todos esos documentos que siempre os pedimos que completéis para confirmar vuestra inscripción. Y al finalizar el webinar os mandaremos un cuestionario de satisfacción para que valoréis un poco tanto esta sesión formativa como para que nos indiquéis también qué otras formaciones consideráis que pueden ser interesantes. Para el de hoy concretamente, regímenes aduaneros como vía de optimización de costes, y dentro de esta serie de webinars que estamos haciendo sobre operativa de comercio exterior, contamos con Alfonso Cabrera, que muchos de vosotros ya lo conocéis porque habéis participado en los 4 anteriores que hemos hecho este año, o incluso el año pasado, que también ya colaboramos con Alfonso. Es profesor de comercio exterior y bueno, los que no lo hayáis disfrutado aún, veréis que sabe muchísimo de comercio exterior y está dispuesta a contestar a todas vuestras dudas también. Estábamos comentando justo antes de empezar esta presentación que como este tema quizás también es un tema un poquito complicado, si tenéis, normalmente hacemos una sesión de 1 hora y luego se dejan las preguntas para el final. En este caso os vamos a animar a que si os surgen dudas las comentéis a través del chat. A través del chat. Los micrófonos van a estar silenciados para que sea todo más ágil, pero estaremos atentos al chat para que Alfonso pueda ir contestando esas preguntas. Es el último de los webinars que tenemos con Alfonso este primer semestre. Nos queda pendiente alguna otra actuación después ya del verano. Y nada, que lo aprovechéis al máximo. Yo estaré aquí conectada, aunque me quitaré la cámara y me silenciaré igualmente, pero lo mismo, que estaré atenta al chat por si surge alguna duda, ¿de acuerdo? Y nada, que los disfrutéis. Todo tuyo, Alfonso. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Extremadura Avante. Bueno, pues comenzamos con el webinar que tiene muchísimo contenido, si les parece. Y como comentábamos, si hay alguna duda, vía chat, porque como exponíamos, un contenido que es muy fragmentado, cada régimen aduanero tiene sus particularidades, entonces quizás dejar las consultas para el final es más complejo. Entonces, a la medida en que vayan surgiendo, pues las lanzan y ojalá sea capaz de responderlas, si no, desde luego, quedaría comprometido a que, bueno, por vía Extremadura Avante o por email, estudiar la casuística de la consulta y verla después. Bueno, como han comentado, soy profesor desde el año 96 de operativa de comercio exterior, que me conocen de otras colaboraciones. Agradecer a Extremadura Avante que llevamos todas esas actuaciones que aparecen ya por ahí, como son pues, las de documentación del comercio exterior, las de operativa, que fueron 2 seguidas. Luego vimos origen de la mercancía, cálculos de precios para exportación, era 15 días. Hoy nos tocan los regímenes aduaneros, uno de los grandes desconocidos junto a origen de las mercancías. Son de esos procedimientos aduaneros que se tienen un poco olvidados, que no se conocen. Yo les voy a animar a que los conozcamos y a que saquemos provecho, ¿vale? Porque la aduana siempre se ve como el demonio, pues aquí nos va a presentar opciones y flexibilidad que son bastante interesantes. Y luego tenemos otro para septiembre sobre información clave para la exportación. Objetivos del webinar los tenían cuando se lanzó la convocatoria, pero bueno, conocer los regímenes para determinar el idóneo para cada operación, ¿vale? Luego, cada uno de ellos, ¿qué implica a nivel de fiscalidad? ¿Qué beneficios puedo tener, por ejemplo, por utilizar un RPA, por utilizar un RPP, por utilizar o hacer una importación temporal, ¿de acuerdo? Y por tanto, identificando las características en cuanto a requisitos y gestiones, optimizar el resultado de la expansión internacional de la empresa. Tenemos que apoyarnos en la aduana. El programa del webinar va un poco en este sentido. Sí, sí, me comenta si se puede hacer las grabaciones de estos webinars. Este en concreto, esta tarde, mañana a primera hora, lo tiene Extremadura Avante. Los anteriores tendrían que consultarlos con Extremadura Avante, ¿vale? Porque yo no sé el tiempo que los tienen y si los mantienen todos o no, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de verlos con ellos. Espero que sí se pueda. Vale, el programa del webinar de hoy, perdón, esto de Incoterm se me ha colado ahí, es importancia y regulación de los regímenes. Vamos a ver por qué son importantes y para empezar, ¿qué son? Porque una de las cosas que muchas veces me encuentro en la formación es que los regímenes aduaneros, como decía, son desconocidos y eso no sabemos muy bien en qué consiste. Luego vamos a ver los generales, que son los que ya estarán haciendo sí o sí, y que son los que todo el mundo conoce. El régimen aduanero de importación y el de exportación, pero vamos a ver que hay incluso variantes.
Hay una variante en la importación que es el despacho a libre práctica que les puede suponer ya un beneficio fiscal. Y luego están los regímenes aduaneros especiales, económicos, suspensivos, han tenido y tienen un montón de nombres, pero son esos de ahí. Estos son los que me interesan más, sobre todo perfeccionamiento, el tema de importación temporal, el tema de depósitos, son regímenes que van a permitir que o bien aplacemos el pago de la deuda aduanera o que bien no paguemos deuda aduanera. ¿De acuerdo? Y eso es bastante interesante, ¿vale? Para ser más eficiente. Entonces, importancia de regulación. ¿Qué son los regímenes aduaneros? Son las operaciones que la normativa aduanera permite realizar en el comercio exterior y me dirán, pues eso son exportar y importar. Exportar e importar son los regímenes aduaneros normales, generales, más habituales, pero hay otros. Entonces, aunque esas son las dos operaciones más típicas, tenemos que conocer el resto de regímenes que nos pueden permitir o beneficiarnos fiscalmente, por eso el apellido del webinar de los regímenes aduaneros como vía de optimización de costes, o salir de determinadas circunstancias. Tenemos una mercancía y nos falta un documento y tardaremos 3 meses en conseguirlo, ¿vale? Eso, digamos, también en consonancia, por supuesto, y en coordinación con nuestro representante aduanero, al que tenemos que contarle toda la operación que tenemos prevista para que también nos asesore y nos indique el régimen aduanero óptimo. Lo que pasa es que yo noto un vacío de formación en la empresa de import-export respecto a su representante aduanero. Creo que hay una falta de formación en ese campo para poder hablar los dos un idioma común, ¿vale? Y que de esa forma se optimicen los procedimientos aduaneros. Entonces se trata aquí de apoyarse en ellos, de apoyarse en los regímenes aduaneros que ya la normativa recoge y cambiar el enfoque ese que tenemos de que la aduana nos da obviamente miedo, de que es el demonio, de que podemos encontrarnos con un problema, de que a ver si pasamos sin tener problemas, a no, a mirarla de cara, a mirar la normativa, las posibilidades que tenemos y aprovecharnos y beneficiarnos de esas posibilidades que están y se manifiestan principalmente en los regímenes aduaneros. En cuanto a la regulación, la tienen aquí y la tendrán en el material que les llega mañana. Yo cada vez que veamos uno, depósito o lo que sea, pues le diré, está el artículo tal del CAU, está el artículo no sé qué del REGE o del REDE. Todo esto es REGE y REDE, son los acrónimos de reglamento de ejecución, reglamento delegado, son los reglamentos que han venido a desarrollar el CAU, que es la normativa básica en aduanas desde el año 16 y que supuso un cambio tremendo 25 años después de estar con el Código Aduanero Comunitario. Todo esto imagino que lo saben, este enlace también está en el material y esta página web, la de AEAT, donde está el Código Aduanero y su reglamento de desarrollo, tiene que ser un enlace o una página que visitemos de vez en cuando, que nos descarguemos esa normativa, porque todo lo que ocurre, la aduana tiene un componente obviamente legal importantísimo. ¿Por qué son importantes? Porque una mercancía cuando llega a la aduana, vamos a suponer a una aduana de importación, que son las más peliagudas siempre, la aduana pregunta 4 cosas. Esta mercancía que usted presenta aquí, ¿qué es? Y eso se resuelve, como saben, con un código arancelario. En el caso de la Unión Europea, con el código TARIC, en el momento de la importación. ¿Esto de dónde es originario? ¿Vale? ¿Dónde se ha producido, transformado, elaborado, obtenido la mercancía? Normalmente tiene un certificado. Hay un webinar entero sobre origen, y de hecho origen es otro tema que puede estar, que es amplísimo y es casuística, es muy complejo. Y luego, ¿cuánto vale? ¿Vale? Sobre todo para importación, el valor en aduana va a ser la base sobre la que se aplique la fiscalidad, pero también se pide el valor de la mercancía en un DUA de export. Y estamos obligados a dar correctamente el valor que tiene esa mercancía a la exportación, en base FOB a la export, en base CIF a la importación. Y les marco ahí en rojo lo que tiene que ver con la temática de hoy. ¿Y usted qué quiere hacer con esta mercancía? Y ese qué quiere hacer se responde rellenando una casilla 37 del DUA y es el régimen aduanero. Pues mire, quiero hacer la importación, la exportación, quiero hacer un RPA, quiero hacer un depósito aduanero, quiero hacer una importación temporal. Obviamente fuera de la import y la export la mayoría requieren autorización, ¿vale? Estas son cosas que hay que tener planificadas. Yo mi objetivo principal con el webinar es que conozcan al menos que todo esto existe, la normativa lo tiene recogido y que se apoyen en él para planificar su desarrollo internacional, ¿vale? De sus operaciones en el exterior y que les saquen provecho, pero tiene que ser algo siempre planificado, ¿vale? Ahí tienen un DUA de import. Bueno, pues en la parte de arriba, código, DUA de importación, las partes, etcétera, etcétera, condiciones Incoterm, valor, factura que viene en dólares, parte de abajo, que es donde lleva seguramente con códigos, porque en los DUAs casi todo está codificado. La parte más importante, pues en la casilla 33 se responde a esa primera pregunta que veíamos con el código TARIC de las mercancías, el 6601992000. ¿De dónde es originario? Y ahí ponemos China.
Y seguramente eso se respalda con un certificado de origen en la casilla 44. ¿Cuánto vale esa mercancía? Casilla 46, valor estadístico. En un DUA de import es el valor en aduana. En un DUA de export es el valor FOB. ¿De acuerdo? Tenemos que ajustar nuestra factura y declararlo correctamente. Y la casilla 37, esta es la que nos trae hoy, o es la protagonista de hoy. ¿Qué código ponemos ahí? ¿Qué numerito ponemos ahí? Según el número que estemos poniendo, estamos pidiendo a la aduana hacer una importación, una export, un depósito, una import temporal, etc. En sus DUAs de importación se lo tienen. El más típico es el 40.00, que es un despacho a consumo, despacho a libre práctica de consumo, es decir, que pagamos arancel e IVA. Por eso aquí en la casilla 47 liquidamos primero el arancel, después liquidamos el IVA y tenemos toda la deuda aduanera. Si yo pidiera un depósito, pues obviamente se garantiza esa deuda, pero como veremos, no se paga nada. No se paga nada. Bien, entonces, ¿en qué momento de la cadena logística? Obviamente eso tenemos que tener previsto, pero ¿eso cuándo se articula? ¿Cuándo se decide? ¿En qué momento? Pues junto al DUA. Entonces, la mercancía que llega a una aduana entra en una situación de depósito temporal. Ese depósito temporal dura, desde que está en vigor el CAU, 90 días. Si ven por ahí artículos, páginas web que le hablen de 45 días o de 20 en función de si llega en marítimo o no, eso está desfasado. Con el CAU, desde que una mercancía llega, usted tiene 90 días para presentar un DUA y en la casilla 37 solicitar el régimen, lo que quiere hacer. Obviamente, en la práctica habitual, el primer día que llega, no, estamos deseando que llegue la mercancía para presentar el DUA en cuanto antes y que se despache a consumo. Pero bueno, que sepan que el plazo es ese. Y según lo que rellenemos en la casilla 37, pues estaremos solicitando la inclusión de la mercancía en un régimen aduanero de import, de export, de tránsito, de depósito, de importación temporal o de perfeccionamiento. Alternativas que tenemos a esto. Vale, llega la mercancía y pudiera ser, esto voy a comentar muy breve porque hay muy pocos casos, pero puede ocurrirle que durante el tiempo que la mercancía está en la terminal del puerto de Algeciras o de Valencia, por donde hayan hecho la importación, pues solicito, por ejemplo, un reconocimiento previo de la mercancía porque es un primer proveedor y quiero saber que la pimienta tiene este grado de calidad o lo que sea, y hay una falta de condiciones comerciales. Y por alguna razón, por esa o por otras, no quiero la mercancía. No quiero la mercancía. Si yo continúo con el proceso, hago un DUA de import y pago arancel e IVA. El IVA lo recuperaré, pero el arancel no se recupera, como saben. Entonces, una opción que tenemos para desde que llega la mercancía no pasar al régimen aduanero es solicitar abandono. Si lo solicitamos expresamente, estamos en abandono expreso. Normalmente por eso, por falta de condiciones comerciales o porque nos damos cuenta, por mala planificación, cuando llega la mercancía aquí, que nos falta una documentación, una licencia, un trámite y no podemos hacer el despacho a consumo. Y es tácito cuando pasan los 90 días. Si transcurren los 90 días y el que ha traído la mercancía no solicita, no presenta el DUA y solicita que quiere hacer, esa mercancía pasa a abandono. ¿De acuerdo? Hacienda, en ese caso, a la aduana, mira la mercancía. Si la mercancía para mí no me vale porque no cumple mis condiciones comerciales, pero sí puede valer para otra persona, lo que se puede hacer es subastar los bienes. ¿Beneficio para el que pide el abandono y se le concede? No paga los impuestos a la importación. ¿De acuerdo? Ese es el beneficio, sale de ahí. Es que seguir y hacer el despacho a consumo es incrementar el problema. ¿De acuerdo? Si Hacienda no concede abandono porque mira la mercancía y no le puedo dar salida en una subasta, lo que hará será destruir la mercancía. Por eso muchas veces en las páginas de las aduanas pueden ver pues, lotes de productos como ese o este de aquí que se subastan y que son fruto de esas operaciones de abandono, por ejemplo, de la mercancía. Si no se acepta, como digo, la cesión, el abandono a favor del erario público y aduana no coge la mercancía para su subasta, no lo acepta, por ejemplo, porque no cumple condiciones sanitarias para hacer una venta, para ser consumida, etcétera, etcétera, lo manda a destrucción, ¿de acuerdo? Destrucción bajo supervisión de aduana y el coste de esa destrucción lo soporta el importador. Como ejemplo, decirles que 2 palets de conserva, con toda la destrucción, siguiendo toda la normativa, pueden llegar a costar hasta 6.000 euros. Es un caso real que me consta, ¿de acuerdo? Entonces la destrucción pues también libera al declarante del pago de derechos de importación, aunque en ningún caso, si has traído algo que es un tráfico ilegal, te evita tener sanciones. Bueno, eso de abandono y destrucción, simplemente a modo de pincelada muy breve, pero son situaciones en las que desde que la mercancía llega pueden ser una excepción a que no pase a un régimen aduanero. Lo normal es que pase a un régimen aduanero. Y dentro de esos regímenes aduaneros normales tenemos los dos más comunes, la importación y la exportación. Y dentro de la importación tenemos a su vez dos variantes. La importación supone que es una mercancía que no es perteneciente al territorio aduanero de la Unión, que se ha fabricado en China, ¿vale? Pues la importamos aquí. Y hay dos modalidades, despacho a libre práctica y despacho a consumo.
despacho libre práctica y despacho a consumo. ¿Qué diferencia hay? Un despacho libre práctica solo paga el arancel. La mercancía, pagando el arancel, adquiere el estatuto de mercancía perteneciente a la Unión, así le llaman el CAU ahora, eso era lo que se conocía como mercancía comunitaria, y por tanto puede circular libremente por la Unión Europea. ¿Pero dónde se paga el IVA? Pues en el país de consumo. Entonces, si yo importo una mercancía y se la voy a vender a una empresa francesa, por ejemplo, pues no tiene sentido que pague el IVA español. Puedo hacer en el DUA de import un despacho libre práctica y una reexpedición de la mercancía a mi cliente francés. En ese caso, se reexpide esa mercancía y como eso se entrega intracomunitaria, está exenta de IVA. Yo no pago el IVA en España porque eso no se va a consumir aquí, se va a enviar a Francia. Y como Francia estoy haciéndole una venta a una empresa mía, eso es una operación de entrega intracomunitaria, también está exenta esa operación. A partir de ahí, mi importador mayorista francés, cuando ya distribuya, no sé, paraguas o lo que sea, con entre su cadena de retail, sus minoristas, pues ya les aplicará el IVA francés. ¿Vale? Al respecto, hago aquí un pequeño inciso, las entregas intracomunitarias están exentas, pero hay bastante confusión al respecto, y para que una entrega intracomunitaria, una venta de una empresa de Cáceres o de Badajoz a Francia o a Italia, esté exenta, tienen que cumplir dos condiciones, ¿vale? Que en muchos casos las empresas no lo tienen en cuenta. Primero, que sea una venta a una empresa, parece una obviedad, pero me refiero a que si te compra un particular o la empresa no te da un número de IVA intracomunitario que pueda verificar el censo BIES, por seguridad hay que aplicarle el IVA español, ¿de acuerdo? Entonces confirmaremos cada vez que tenemos potenciales clientes europeos, franceses, italianos, belgas, holandeses, que son empresas que están dados de alta en el censo BIES. Y segundo requisito, para que esa mercancía esté exenta, es que la mercancía salga de España y se traslade a otro Estado miembro. Es decir, si una empresa alemana me compra mi mercancía para ir de Cáceres a otro almacén o a una fábrica en Madrid, eso es una operación española y yo tengo que cobrar el IVA. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a ese segundo requisito de que se traslade la mercancía, incluso hay una segunda derivada que es lo ideal tener, digamos, ante una posible inspección de Hacienda, tener el CMR con la firma del destinatario. ¿Cuándo consigo la firma del destinatario? Pues si he vendido en condiciones, en Incoterms, en los que yo pago el transporte. Yo pago el transporte, elijo al transportista. Incoterms DAP, por ejemplo, siempre es mejor que FCA en este caso. ¿Voy a coger DAP siempre por el tema y el temor de Hacienda? No. Si mi cliente alemán tiene muchos mejores precios o tiene una flota y es conveniente que él haga las operaciones de transporte y por tanto yo le vendo al alemán en condiciones FCA Cáceres, pues seguiremos con el FCA Cáceres. Pero entonces les recomiendo que les pidan, por ejemplo, mensualmente certificaciones a su cliente alemán de haber recibido las expediciones, las mercancías de cada una de las facturas. ¿De acuerdo? Eso es la entrega intracomunitaria que tiene mucho que ver con esto, no tanto con los regímenes aduaneros, pero algo importante, y de hecho los criterios y los requisitos de la Hacienda española con el tema de revisiones de IVA son cada vez más estrictos, pues tenemos que cumplir esos dos requisitos. Aquí tienen el censo BIES, que imagino conocen más que de sobra. Muchas de las cosas que vamos a comentar hoy sobre temas de regímenes aduaneros dependerá obviamente también de la fiscalidad que soporte su empresa. Por ejemplo, si está en el régimen de IVA diferido, ustedes los IVA de un DUA de import lo llevan directamente ese mismo periodo de liquidación a su declaración que tengan con Hacienda. Con lo cual, en ese sentido, pues ya es menos interesante. Pero si no es así, si no está en IVA diferido, pues esa opción de despacho a libre práctica puede ser interesante para no adelantar el pago de un IVA, ¿vale? Porque realmente la mercancía pues va a viajar, como decía, a Francia. Ahí, por ejemplo, tienen un DUA, donde aparece abajo, no se lo ven, DUA con IVA diferido. La otra opción es la más común. Seguramente la importación que ustedes hacen, si la mercancía se va a quedar, se va a consumir, se va a comercializar, forma parte de un proceso productivo que se ultima aquí en España, hacen un despacho a consumo. En ese caso, ¿qué hacen cuando hacen una importación? Pues hacen el código 40.00 que veíamos antes, y en ese caso se paga el arancel y el IVA del país de importación. ¿De acuerdo? Ya tiene la mercancía la posibilidad de adquirir el estatuto de mercancía de la Unión, mercancía comunitaria, y se puede comercializar y consumir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Si están igualmente en IVA diferido, en un régimen especial de los que hay, pues eso supone que en sus DUAs tampoco van a pagar el IVA. Lo van a declarar, pero no lo van a pagar. Y hay un régimen intermedio, es que no sé cuántas empresas pueden estar en este régimen, o el trimestral normal o el REDEM. El REDEM es el régimen de devolución mensual. Se hacen declaraciones mensuales y en ese caso, si exporta mucho, ya saben que sus facturas van sin IVA y sin embargo sí soportan IVA. Con lo cual siempre tienen un saldo a su favor por parte de Hacienda. Pero si no estamos en REDEM,
ese saldo solamente se compensa a final de año. Entonces, si podemos pasar del régimen trimestral al REDEME, ya tenemos ventaja, y si podemos pasar IVA diferido, tenemos muchas más ventajas. Esos regímenes especiales tendrían que consultar los requisitos en Hacienda, ¿vale? Y normalmente es a final de año cuando se puede solicitar el paso a esos regímenes especiales para entrar a formar parte del mismo a partir del principio del año siguiente. Vale, en este caso repesco el DUA de importación de antes, porque este es el típico DUA de import en el que hemos pedido un despacho a consumo porque estamos importando la mercancía aquí en España, pagando su arancel y su IVA porque se va a consumir en España. ¿Vale? Entonces, si hacen importaciones, seguramente la mayoría de sus casos van a tener el código 40.0. ¿Eso de los códigos dónde está? Bueno, pues en el material que les enviaré estarán también las instrucciones del DUA actuales, las que ahora mismo en vigor, y dentro de esas casi 400 páginas de instrucciones del DUA hay un capítulo para DUAs de import, otro para DUAs de export, otro para DUAs de tránsito. En el capítulo 2 de DUAs de importación van explicando todas las casillas y cuando llega usted a la casilla 37 se le indica cómo cumplimentarla. El primer código que se pone es el régimen solicitado, un 40 es un despacho a consumo con despacho de práctica, y si la mercancía viene de China y por tanto antes no estaba en ninguna exportación temporal y en ninguna otra situación como un depósito aduanero, pues se completa con el 00, que es quiero hacer un despacho a consumo y la mercancía antes no estaba en ninguna otra situación de control aduanero. Vale, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Ese es el más general y tenemos aquí su contrario. Si hacemos exportación, es el otro régimen más conocido. Ahí está su regulación, supone la salida efectiva, definitiva de la mercancía del territorio aduanero de la Unión, ¿vale? Con destino a un tercer país donde se va a despachar de importación. La mercancía cuando sale pierde el estatuto aduanero de mercancía de la Unión Europea y tengan en cuenta que es muy importante también supervisar la correcta formalización del DUA, ¿vale? Por tanto, hay muchos Incoterm, pero entre la opción de export o FCA o mayor que FCA, yo les recomiendo al menos FCA. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que ustedes gestionan el despacho de exportación, en el sentido de que les puede costar 40, 50, 60 euros el DUA, y algo más si hay que hacer una certificación FITO, una revisión, etcétera, pero al menos controlan, tienen el documento, supervisan ese documento antes de que lo presente su representante aduanero y tienen la seguridad de que esa mercancía pues, se ha exportado por el puerto de Algeciras o por el puerto de Bilbao o por el de Valencia y ante una revisión de una inspección de Hacienda en el que sus facturas están exentas de IVA porque iban a la exportación, usted tiene el DUA como prueba de esa salida. En este caso, antes veíamos que en el tema de importación, despacho a consumo es el régimen más habitual, 40.00. Esto es un DUA de exportación, ¿vale? Donde aparecerá pues, una moneda, un importe, unas condiciones y el régimen casilla 37, aquí es el 10.00. Y como les decía antes, hay que rellenar también la casilla 46, con el valor estadístico en posición FOB, con el ajuste correspondiente según factura. Entonces ese código 10.00, igual, si nos vamos al capítulo de las instrucciones del DUA, casilla 37, te indican los distintos regímenes que podíamos coger. Podíamos coger una exportación de productos compensadores después de un RPA, o podíamos pedir una exportación temporal. Bueno, podíamos pedir un montón de cosas, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a ver después al final DUAs en los que no se hace una exportación con 10.00, sino que es una exportación temporal en el marco de un RPP para una reparación, por ejemplo. Entonces es código 21. Pues estamos con la exportación definitiva de siempre, eso es 10. Y luego es .00, esa mercancía antes pues no ha estado en un depósito, no ha estado en una situación especial bajo control de la aduana. Bueno, hasta ahí, digamos, los regímenes más conocidos. No sé si hay alguna duda, si no pasamos a los regímenes aduaneros especiales, más desconocidos, económicos, suspensivos, que nos van a permitir, como aparece ahí, aplazar el pago de impuestos o reducirlos, ¿vale? Esos impuestos que se pagan asociados al despacho de aduana, con estos regímenes aduaneros nos van a permitir, como digo, aplazarlo o llegar a no pagar impuestos a la importación, por ejemplo, a un RPA. Entonces, tenemos hasta 8 regímenes aduaneros especiales. Se agrupan en 4 categorías. Tránsito, tenemos el externo y el interno. Depósito, y eso se puede articular de 2 maneras, con un depósito aduanero o introduciendo la mercancía en zona franca. Destinos especiales, una importación temporal y destino final, uno muy peculiar, muy poco conocido, porque de hecho solamente se pueden beneficiar de él las mercancías que ya en el TARIC viene determinado que tienen una posibilidad de destino final. Y luego los de perfeccionamiento, donde les voy a poner algún caso práctico porque les puede orientar un poco
y quizá les pueda dar herramientas para idear pues algún procedimiento de eficiencia en costes a la hora de producir y exportar. Vale, el régimen de tránsito. El régimen de tránsito, como su nombre indica, permite transitar, transportar, permite que una mercancía pueda atravesar territorios aduaneros sin ser grabada con derechos arancelarios. ¿Por qué? Porque son territorios de paso. Simplemente se transita por allí, pero el destino no es ese país, ¿de acuerdo? Estos regímenes, también se me ha olvidado decir al principio, tienen, digamos, una translación a nivel internacional. Son más o menos casi todos los ordenamientos jurídicos aduaneros de todos los países que existen figuras parecidas. Quizá en vez de tránsito se denomina, pues no sé, transporte aduanero o transporte bajo control en aduana, pero habrá una figura muy parecida. Parecida en lo general, diferente en lo específico. ¿Por qué? Puede haber unas limitaciones, por ejemplo, el régimen de depósito que ahora comentaré, aquí no tenemos el límite de tiempo, pero en Sudamérica hay bastantes países que sí que limitan el tiempo que puede estar una mercancía en el régimen de depósito. Pero a grandes rasgos, que sepan, por si hacen operaciones internacionales con delegaciones en otros países, etcétera, que estas figuras que estamos comentando aquí también están en la normativa estadounidense, en la normativa mexicana, en la normativa rusa o en la australiana. Bien, volviendo al tema de tránsito, como os decía, es un régimen que permite que una mercancía atraviese un territorio aduanero, ¿vale? Simplemente a efectos de transporte, porque no es el definitivo, no es el lugar donde se va a consumir. Es similar, no sé si habrán articulado alguna operación en régimen TIR, ya se hacen muy pocas, pero es similar al convenio TIR. Y existen dos modalidades, tránsito externo e interno. Hay un capítulo específico sobre tránsito con sus modalidades, como ven aquí, tránsito T1 o tránsito externo, tránsito T2 o tránsito interno, para rellenar y presentar, digamos, telemáticamente, que es como se hace hoy día, los DUAs de tránsito interno y externo. El tránsito externo permite que una mercancía que no pertenece a la Unión Europea, por ejemplo, una mercancía fabricada en Suiza, atraviese parte del territorio aduanero de la Unión, o todo, hasta que sale por otro punto del TAU, sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. ¿Qué se hace? Se garantiza su pago. ¿Por medio de qué? De una fianza. Fianza que normalmente aporta el representante aduanero para quien trabaja, digamos, del cliente, que es la empresa que introduce esa mercancía en el tránsito externo. Ejemplos de uso. Traigo mercancía de Estados Unidos con unos fletes muy competitivos que entra por el norte de Europa. Quiero traérmelo aquí a España para despacharlo aquí a consumo. Ocurre que la aduana, cada vez que llega una mercancía de fuera, o usted paga, hace un despacho a consumo, o usted no pasa. Entonces, una forma de que pueda atravesar el TAU desde Holanda, por ejemplo, desde Rotterdam hasta Cáceres, Badajoz o Madrid, es incluir aquí la mercancía en el régimen de tránsito externo. No me veo haciendo un despacho a consumo en Holanda. Si la empresa no está de alta en la hacienda holandesa, no va a recuperar ese IVA. Yo lo que quiero es despacharlo a consumo aquí en España, pagar el IVA español, etc. Entonces, ¿cómo hago yo para que el sistema aduanero europeo se fíe de eso? Pues aquí introduzco la mercancía en régimen de tránsito externo, viaja hasta la aduana que se diga, que en ese DUA se especifica la aduana esperada, el plazo, etc. Y cuando llega aquí se hace un despacho a consumo. Otro caso, una mercancía de Suiza, esto solamente no ocurre, ¿vale? Pero a nivel logístico, con un mapa es como mejor se explica el tránsito. Una mercancía suiza quiere embarcar por Lisboa camino de Estados Unidos. Tiene que atravesar parte del territorio aduanero de la Unión, pero lo hace simplemente de paso. No quiere consumirse, no se va a consumir en la Unión Europea. Se introduce en DUA de tránsito externo, aquí se cancela y termina el régimen y abandona el TAU. Otra mercancía, pues otro caso, entra mercancía por Barcelona que va destino a Francia, o intercambios entre Suiza y Ucrania. No sé si cogen un poco la idea, pero es mercancía externa a la Unión Europea que tiene que atravesar parte del TAU o atravesarlo desde un punto hasta otro en el que vuelve a salir del TAU. En ese caso, para fiarse, para que la aduana permita eso, se tiene que formalizar un tránsito externo en el que se garantiza, se afianza durante ese tiempo pues la fiscalidad que esa mercancía pagaría si por la razón que fuese no acaba saliendo del TAU, no se acaba despachando a consumo. También es bastante habitual, por ejemplo, en la zona donde yo resido, hay algunas empresas que en vez de despachar a consumo en Valencia, cuando viene por el puerto, prefieren hacerlo en Murcia. Porque si sale un rojo, el coste es menor de manipulación, la aduana es más pequeñita, quieren estar, digamos, inspeccionando la mercancía previamente, entonces introducen aquí la mercancía en tránsito, baja hasta Murcia y aquí se despacha a consumo. Tránsito interno, el reverso, lo contrario. Esto es, una mercancía, ¿vale? ¿O qué permite este tránsito? Permite la circulación de mercancías que ahora son nuestras, son de la Unión,
entre dos puntos del TAU, pero pasando por un país que no forma parte del TAU o abandonando la frontera, abandonando ese TAU y reingresando en el mismo. ¿Qué se busca con el tránsito interno? Lo que se busca es que no se pierda el estatuto aduanero de mercancía perteneciente a la Unión, que cuando eso vuelve a entrar al TAU, ¿de acuerdo?, se reconozca como mercancía europea. Un caso, por ejemplo, exportamos desde Cáceres, Badajoz, desde Murcia, desde donde sea, desde España a Canarias. Eso va con un DUA de tránsito interno, ¿de acuerdo? De esa forma, cuando se expide la mercancía, además por el tema del IVA que antes comentamos, eso va exento de IVA, pero cuando llega a Canarias se reconoce como mercancía europea, es decir, no se le aplica un arancel. Lo que tendrá que liquidar allí el cliente canario pues será su IGIC, ¿vale? O IGIC, es el IVA, Impuesto General Indirecto Canario, a los tipos más bajos por razones de insularidad. Otra posibilidad, mercancía que vaya de Francia hasta Italia atravesando Suiza, pues para atravesar un tercer país y reconocerse como europea, pues también se aplica aquí. O un envío desde España hasta Grecia, por transporte marítimo. ¿Qué ocurre? Que cuando se embarca aquí, esto se mezcla con otra mercancía en contenedor. Y lo que se quiere es que cuando llegue a Grecia se reconozca como europea. Entonces yo tengo que meter la mercancía en el régimen de tránsito interno entre Valencia y el puerto correspondiente griego. O un movimiento en este sentido, o un envío desde Irlanda hasta Suecia que atraviesa Noruega, que es tercer país, o seguramente, y eso está por ver porque estamos en un proceso, como saben, de desconexión de Inglaterra por el tema del Brexit, y ver un poco cómo queda de aquí a final de año y si va a haber prórroga o no va a haber prórroga. Pero una posibilidad para articular operaciones con Irlanda sería un tránsito interno. Esa sería una posibilidad también. A lo mejor tenemos que empezar a utilizar más de lo que hasta ahora hacíamos, obviamente, que no era necesario porque era territorio aduanero de la Unión. Vale, el siguiente grupo de regímenes aduaneros es el de depósito. De forma general, se regulan esos artículos del CAU y en el marco del régimen de depósito, mercancías no pertenecientes a la Unión pueden estar almacenadas aquí, en el TAU, sin estar sujetas a derechos de importación, ni a medidas de política comercial. ¿De acuerdo? Entonces, eso se articula de dos formas, con depósito aduanero, que es lo más común, o con zona franca. El depósito aduanero vuelve a decir el artículo 240 que permite que mercancías no pertenecientes a la Unión, mercancía que viene de China, pueden ser depositadas en instalaciones y lugares autorizados, que son los depósitos aduaneros, y ahí estar sin pagar impuestos, sin restricciones por una licencia, una autorización que me falta, sin limitación de tiempo y bajo supervisión aduanera. Obviamente, una mercancía no interesa que esté parada. Si se ha invertido en ella, si se ha comprado, no tiene ningún sentido que esté parada. Pero puede haber determinadas circunstancias que un depósito aduanero temporal, por el tiempo correspondiente, nos saque de un apuro o nos dé una ventaja fiscal. Ahora vamos a ver el porqué, ¿de acuerdo? Entonces, esos depósitos aduaneros, aunque hay 6 tipos, existe también el ficticio, etcétera, básicamente son 2 los que funcionan. El depósito aduanero público, que está gestionado por transitario, por su forwarder. La mayoría de los grandes transitarios tienen depósitos aduaneros, hay cerca de 1000 creo que son en España, a disposición de sus clientes, donde los clientes que tienen una necesidad de recurrir al tema o al régimen de depósito aduanero pueden utilizar esas instalaciones controladas por la aduana, supervisadas por la aduana y los que el transitario obviamente es responsable, ¿vale? Garante que la mercancía que ahí entra pues esté custodiada, digamos. Y luego también que sepan que hay depósitos aduaneros privados. Hay empresas, ¿vale? El típico importador que trae y que tiene parte de su almacén ya reconocida por la inspección aduanera, por la autoridad aduanera, como depósito aduanero. Ocurre que ese señor solamente puede tener allí mercancía suya, ¿de acuerdo? Mientras que el otro es público no en el sentido de que sea funcionario de la administración, sino que es un transitario que igual que mueve mercancía de clientes, pues mercancía de esos clientes puede estar, digamos, de varios clientes o de distintos, de múltiples, utilizando, digamos, el espacio que tiene en su depósito aduanero. Las mercancías, además, que están en depósito aduanero pueden hacer un montón de cosas que están contempladas en la normativa. Pueden retirarse temporalmente para hacer exhibiciones, para mostrar a un cliente. Se puede hacer con la autorización correspondiente una operación de transformación en RPA dentro de lo que es un depósito. Puede haber mercancía que no esté en régimen de depósito, pero que esté en el propio depósito en sí, para optimizar las instalaciones. El anexo 71.3 del RED 2446
esto que parece muy complejo, simplemente irse a la página que les enseñaba antes, descargarse el reglamento delegado 2446 y localizar este anexo, que son reglamentos amplísimos, como se puedan imaginar. Pues aparece toda una lista de manipulaciones usuales autorizadas. Ventilación, reconstrucción de mercancía, recuento, muestreo, se pueden cambiar las unidades, se pueden hacer un montón de cosas con la mercancía que ahí está. Y recuerden, sin pagar un duro, sin haber hecho el despacho a consumo, sin pagar arancel, sin pagar IVA. Bueno, y esto entonces, ¿qué sentido tiene? Puede haber principalmente dos sentidos. Uno primero, razones comerciales. Adquiere una partida grande de, no sé, paraguas, lámparas, el producto X que sea, y con el momento que lo estoy importando aquí, no estoy seguro de si lo voy a comercializar en España, en otros países de la Unión Europea o incluso en terceros países. A lo mejor saco el 50% y lo vendo en Marruecos o Argelia. Entonces, como no tengo claro qué voy a hacer de aquí a unos meses con ese producto, pero lo he importado y lo tengo aquí, la opción que tengo, por ejemplo, es meterla en depósito aduanero. Obviamente tendré un coste financiero de la fianza que hay que poner ahí mientras está la mercancía en régimen de depósito, el coste de almacenamiento si recurro al almacenamiento de un transitario, pero tengo una ventaja seguramente comercial porque ese producto paga un arancel del 12 o del 15% y luego resulta que las lámparas o el producto que sea lo voy a reexportar y lo voy a enviar a Marruecos o a Brasil, he pagado un arancel que no recupero. Entonces esa puede ser una razón, ¿vale? Tener una mercancía porque por especulación, movimiento, cuestiones de mercado, no sé lo que voy a hacer y no me interesa pagar su fiscalidad. Obviamente esto pierde sentido si la mercancía tiene arancel cero y si estoy en IVA diferido. Hago un despacho a consumo que no pierdo nada y después hago la mercancía lo que quiera. Pues la distribuyo aquí o la vendo en la Unión Europea o la saco fuera. Pero cuando tiene una fiscalidad importante el producto o cuando yo estoy en un régimen de IVA que estoy, digamos, soportando una carga financiera importante hasta que se me devuelve, hasta que se compensa, me puede interesar el depósito aduanero. Otras razones son por cumplimiento normativo o por incumplimiento. Es decir, traigo una partida de un producto determinado que resulta que está catalogado como material de defensa de doble uso, que requiere una licencia, una autorización, un cupo. Ese cupo ahora mismo cuando lo he traído está ya agotado. Para solicitar una parte y poderlo reimportar tengo que esperarme hasta final de año y que se abra el año que viene de nuevo. Es decir, por la razón que sea, yo no puedo hacer la importación. Pues entonces lo puedo tener en depósito aduanero. Está aquí físicamente, está bajo control de la aduana. Cuando consigo la licencia, la certificación, el requisito técnico, la autorización, lo que me falte, haré el despacho a consumo. Vale, dentro del régimen de depósito estaba depósito aduanero y zona franca. Disculpen la velocidad, pero es que quisiera llegar al final y hay muchísimos regímenes que tocar. Pero zona franca o efectos de beneficio que tiene, digamos, para las empresas de import-export, es los mismos beneficios que tiene el depósito aduanero, exactamente igual. Entonces, se regula en el artículo 243 del CAU, donde dice que los Estados miembros podrán designar determinadas partes de su territorio aduanero como zona franca. Entonces, se le da la ficción fiscal de que se consideran efectos fiscales como si no fueran parte del TAU. La mercancía entra, está controlada por la aduana, son un resguardo fiscal, está la Guardia Civil, hay control de todo lo que sale y entra de allí. La diferencia con el depósito es que son zonas más grandes y principalmente las tenemos en Barcelona, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Sevilla. Entonces, si yo hago una importación, puede ser que el depósito de dinero me salga muy cara, ¿vale? Tenerla durante 6 meses, pero una zona franca cercana tenga un coste más barato de almacenamiento. Puede ser o no, aparte de las otras opciones que una zona franca permite también, ¿vale? Pueden visitar algunas páginas web de esta zona franca y ver más información y más detalles de la empresa que está ahí instalada y de su típica actividad que hacen. Es una opción bastante interesante. Vale, ya hemos visto los dos primeros que son tránsito interno y externo. Los dos siguientes que son régimen de depósito en sus modalidades depósito aduanero y zona franca. Vamos con el tercer grupo de destinos especiales que son, los denominamos así, destinos especiales por el CAU, que son la importación temporal y el destino final. ¿Qué es esto de importación temporal? Bueno, pues como dice su nombre, como su nombre perfectamente indica, permite importar temporalmente, hacer una importación limitada en el tiempo, en principio máximo 24 meses, una mercancía con exención total o exención parcial, ¿vale? Y que además tiene que cumplirse estas condiciones. Que no esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno. Yo no puedo hacer una importación temporal de un producto de consumo, un producto de alimentación, ¿de acuerdo? Esto está hecho para productos que se van a exhibir en ferias, por ejemplo,
o maquinaria que necesito utilizar para hacer un procedimiento determinado, una envasadora específica, una tuneladora, una máquina para hacer una obra pública, para todo eso. Es decir, que no está previsto que la mercancía sufra cambio alguno, excepto la depreciación por su uso, obviamente. Si la máquina envasadora que necesito específicamente para cumplir con un pedido la importo temporalmente durante 9 meses en régimen de alquiler, pues obviamente cuando salga después de pasados esos 9 meses estará más depreciada por el uso, ¿vale? Pero igualmente se puede identificar que es la misma máquina que ha entrado. Y segundo, que sea, como decía, que sea posible garantizar la identificación. Es decir, no puede ser algo que se consume por su uso. Si tiene que ser algo que son vehículos y son maquinaria, etcétera, pues tendrá un número de chasis, tendrá una documentación, se puede hacer una inspección previa totalmente para confirmar que es la misma, el mismo producto, la misma tuneladora, la misma envasadora, la que sale unos meses después de la Unión Europea. Vale, un segundito. Vale, entra un poco de audio. Bien, la gracia, digamos, fiscal de la importación temporal es esta que están viendo ahí en pantalla. Tenemos la primera opción, que haya una exención total. La exención total se da para material médico, para congresos, para ferias, exposiciones, para remediar catástrofes. Hay una serie, ¿vale?, de situaciones en las que se da la exención total, porque todo esto va pues al desarrollo social o la investigación científica, material escolar, etcétera, o si viene algo para remediar una catástrofe, pues obviamente no le va a cobrar encima de todo. Todo eso va a exención total. Y el resto se pueden acoger a una exención parcial que supone pagar, en vez del arancel normal, les recuerdo que el arancel es un impuesto que ya no se recupera, no es como el IVA, pagar exclusivamente el 3% del arancel, con el límite obviamente del total del arancel que se pagaría en una importación normal, por cada mes o fracción. Por cada mes o fracción. Además, no se paga IVA de import. No se paga IVA de import. Entonces, además, este régimen, que es bastante peculiar, ocurre que para el valor en aduana, como normalmente esa mercancía que traemos en importación temporal, para que esté aquí 9 meses haciendo un trabajo y salga de nuevo, no la estamos adquiriendo, no es una compraventa, pues tampoco hay una factura de venta. Con lo cual, normalmente el valor en aduana que se va a declarar para aplicar ese 3% de arancel por cada mes es un valor en aduana basado en métodos secundarios. ¿Qué se hace en el caso más habitual, en el que se trae mercancía para import temporal en régimen de alquiler o leasing? Pues la normativa aduanera especifica que se hace un valor actual de una renta de esos alquileres que estamos pagando, y sobre ese valor actualizado de esa renta de alquileres se determina su valor en aduana, sobre el que se aplica el 3% del arancel por mes o fracción. ¿Vale? Ahora les voy a poner un caso. El régimen se ultima con la reexportación del bien, ¿vale? O puede ser que por circunstancias comerciales decidamos finalmente que después de esos 9 meses de haber utilizado la tuneladora para hacer vía pública, ¿vale?, una obra pública, pues nos salen más contratos, como pongo en el caso que ahora les describo, y digo, bueno, pues que ahora queremos hacer el despacho a consumo. Entonces, si se despachara a consumo, si un régimen de import temporal acabara digamos, desembocando en un despacho a consumo, sería una liquidación y se restaría el arancel que yo ya he ido pagando mes a mes en la importación temporal. Creo que se verá mejor con un ejemplo. Empresa española que necesita importar de Estados Unidos temporalmente una grúa, ¿vale? Una grúa para hacer una obra especial, va a proceder al régimen de import temporal porque no va a comprar esa grúa, y aplicando métodos de evaluación secundario, la aduana nos acepta como valor en aduana 5.600.000. Esa mercancía, si yo hago la importación definitiva, tiene un arancel del 10,50% y un IVA del 21%. Como yo me acojo a un import temporal, vamos a suponer, lo solicitamos y nos lo conceden, ¿vale?, bajo control en aduana, por supuesto, voy a pagar el 3% del arancel que pagaría en un despacho a consumo normal por los 22 meses que la mercancía va a estar, la tuneladora la voy a estar utilizando aquí en España, y por el valor en aduana que me han aceptado haciendo esa actualización de los alquileres. Y pagaría 388.080 de arancel total. Si eso lo comparo con hacer una importación definitiva sin acogerme a la import temporal, me saldría un arancel tremendo de 588.000, un IVA de 1.887.000 y la deuda aduanera sería tremenda. Entonces, el beneficio fiscal de acogernos a esta import temporal asciende a 1.499.400.
Obviamente en estas operaciones nadie se le ocurre hacer una importación a consumo, pero es una forma de que veamos de forma clara, visual y numérica cómo un régimen aduanero nos permite ahorro de costes, porque estamos cogiendo la opción idónea para la operación que estamos llevando a cabo. Y además ahora en este último apartado planteamos esa opción que les decía. Imagínense que a los 22 meses la empresa española ha conseguido más contratos y decidimos adquirir la tuneladora, la grúa, la máquina envasadora, el producto, la maquinaria que estemos hablando. Entonces, presentamos a la aduana una factura de venta definitiva y, como ya no hay una llegada con transporte y un ajuste a CIB, etcétera, la aduana nos acepta ese valor, ¿vale? Similar al de la compraventa que habíamos hecho si compráramos la maquinaria desde el principio, en un total de 15 millones de euros. En ese caso haríamos la liquidación, como si ahora la importáramos a consumo, pero obviamente restaríamos de la parte del arancel lo ya pagado, los 388.080, de forma que pagaría 4.667.000. Es decir, de un régimen aduanero se puede pasar a otro y de hecho lo normal es irlos concatenando. Si yo hago una importación y no hago importación a consumo y lo meto en depósito aduanero y finalmente quiero vender la mercancía en España, pasaré de un DUA de depósito aduanero a un DUA de despacho a consumo. Si yo hago un import temporal, haré el DUA de import temporal y luego puedo pasar perfectamente a un despacho a consumo posterior. Entonces, importación temporal no es muy habitual, pero para algunas situaciones en las que tengan que traer mercancía para hacer trabajo específico, etcétera, y que sea temporalmente, por favor consulten con el representante aduanero y utilicen este mecanismo que está previsto. El de destino final es el más raro, ¿de acuerdo? Es un nuevo régimen que está incorporado en el CAU. Antes no aparecía del Código Aduanero Comunitario. Lo que viene a decir es que en el marco de este régimen las mercancías podrán ser despachadas en libre práctica con exención de derecho o con un tipo reducido, atendiendo a su destino especial. Eso de destino especial significa que la mercancía se va a usar, se va a destinar a hacer algo en concreto que ya está predeterminado por la normativa aduanera. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. Si yo traigo una mercancía que consultando, como ahora vamos a ver en la página de TARI, resulta que esa mercancía tiene un destino final específico, con un arancel reducido, si lo cumplo, yo puedo solicitar en el DUA de despacho a consumo, DUA de destino final, régimen aduanero de destino final. Garantizo el arancel normal, ¿de acuerdo? Pero cuando yo pruebo a la aduana que he destinado la mercancía a lo que me indica ese código arancelario, me puedo aplicar el arancel reducido. Por ejemplo, aquí tenemos una importación de guisantes de vaina de la especie, bueno, con un nombre tan largo como ven por ahí, destinados a ser utilizados con su vaina en la fabricación de platos preparados. Bien, pues el arancel general es el 14,40%, pero hay una suspensión en destino final que lo rebajaría al 0%, pero yo tengo que probar que he hecho eso. Entonces, si importo el producto y no lo destino a lo que está determinado aquí, en este reglamento que tendría que mirar, pues pago el 14,40. Pero si pruebo a la aduana que he destinado ese producto al destino final, industria, uso, que esté predeterminado y que tiene un arancel más bajo, me puedo aprovechar de ese arancel más bajo. Otro caso de importación, que me comentaron hace muy poquito en una aduana, importación de pescado. Bueno, pues ese pescado en concreto, había una especie que si se destinaba a la fabricación de barritas de pescado, en vez de pagar el 12%, pagaba el 0%, ¿vale? Pero igualmente teníamos que hacer el DUA o el uso del DUA en el régimen de destino final. Entonces se garantiza la deuda por el total del arancel más alto y una vez probada la fabricación de esa barrita de pescado, se cancela esa garantía y se me liquida exclusivamente el arancel reducido, que puede ser incluso el cero. Entonces, es algo así como una transformación bajo control en aduana dentro del RPA y permiten que, como no he llegado aún allí, les sonará esto un poquito raro, pero es así. Es una especie de transformación bajo control en aduana dentro de RPA, pero que ya viene predeterminada en la página de consultas TARIC. Es decir, que ese código TARIC ya tiene ese arancel especial, reducido, bonificado, como quieran llamarse. Enseguida lo van a ver, eso de la transformación bajo control en aduana. Vale, pasamos a los dos últimos. Dentro de lo que es perfeccionamiento, perfeccionamiento significa transformación, también incluye la reparación. Tenemos dos modalidades. Perfeccionamiento activo, RPA, régimen de perfeccionamiento activo. Y perfeccionamiento pasivo, RPP. Se regulan en estos artículos. Vamos a empezar con el RPA. Y este RPA es muy interesante. ¿Qué permite el RPA?
permite una mercancía, importar una mercancía no perteneciente a la Unión, no sé, un producto agrícola de origen chino, que vamos a utilizar en Extremadura para elaborar un producto, no sé, un precocinado, un producto de alimentación, ¿de acuerdo? Pues bien, podemos importar esos pimientos de origen chino sin pagar impuestos, siempre que esa mercancía se destina a fabricar un producto, se denomina producto transformado, antes producto compensador, que posteriormente se va a exportar, Cuando ocurre eso, nosotros no pagamos ni arancel ni IVA, solo lo garantizamos. Eso es lo que nos permite el RPA. Y también, en su versión CAU, lo que también recoge es que esa es la idea general de un RPA, pero si usted al final importa parte del producto, pues pagará obviamente la fiscalidad correspondiente a la materia prima que importó y que se ha quedado en ese producto transformado que sí se despacha a consumo en España. ¿De acuerdo? Ese procedimiento de transformación hay que hacerlo en un tiempo determinado y engloba, como ahora vamos a ver, la transformación bajo control en aduana. Entonces, en ese caso, ¿qué beneficio tangible fiscal importantísimo tenemos? ¿Vale? Y esto dependerá obviamente del tipo de producto y del tráfico al que se dediquen. Si están trayendo o están importando mercancía que no tiene arancel, que no paga arancel, los móviles no pagan arancel, obviamente un RPA no les sirve para nada, ni el móvil se transforma en nada. Pero si productos que pueden importar, el problema principal es que tienen una carga arancelaria importante, que sepan que este RPA les elimina esa carga arancelaria y fiscal de forma que puede ser ya eficiente traer materia prima de terceros países, hacer operaciones de transformación o tener producto transformado, terminado en Extremadura, en España, y a partir de ahí exportarlo. ¿De acuerdo? Esto es pesado, se requiere autorización, hay un control de la aduana, hay que poner una fianza, pero puede permitir ampliar muchísimo el rango de operaciones. Vale, entonces el beneficio, como decía, el ahorro fiscal. La empresa importadora no paga derechos de importación, solo se garantiza ese arancel y ese IVA. Ejemplo, una empresa fabricante de mermelada importa azúcar con la que elaborar producto, esa mermelada, que finalmente se exporta a un tercer país. Pues usando un RPA, esa importación de azúcar está liberada de impuestos. ¿Vale? En el momento en que se importa, se garantiza. Tras exportar el producto transformado, se cancela también la garantía. Resultado final, yo no he pagado nada. ¿Eso cómo se recoge? Obviamente se solicita autorización para hacer ese régimen, porque es un régimen que se controla, que hay que tener en cuenta el coeficiente de rendimiento y un montón de cosas más, y en la casilla 37 del DUA ya no aparecería el 40.00, aparecería el 51. Quiero incluir la mercancía en régimen de perfeccionamiento activo, aportando ahí la autorización que ya tengo para hacerlo. El plazo general es de 6 meses, aunque se puede ampliar, y al finalizar el proceso de transformación y exportar el producto, que esa es el procedimiento o el final o el circuito normal para el que está diseñado el RPA, se presenta un estado de liquidación. ¿Vale? Allí hay un elemento importante que es el coeficiente de rendimiento, es decir, la relación entre mercancía importada y la mercancía obtenida tras el proceso de transformación. Por ejemplo, tenemos que decir para cada una de las mercancías que yo importo, pues por ejemplo que necesito 100 kilos de madera para fabricar un mueble o 4 ruedas para hacer un coche. ¿Vale? Porque estamos montando los coches, la fábrica que sea, e importamos a lo mejor el 70% de los componentes que incorporo en el coche. Eso lo hago con RPA, obviamente, para no pagar aranceles, porque esos coches después, parte de ellos seguramente se van a la exportación. Por tanto, en esos casos utilizo RPA. Vale, con este coeficiente de rendimiento probaré que todo lo que he importado lo he utilizado en fabricar el producto transformado y que se ha exportado, y que si al final no fuese así, porque el RPA en el CAU es muy flexible y te dice, si por ejemplo al final del proceso, aunque usted tenía pensado exportar 1000 armarios, 500 de ellos, el 50% se quedan y se despachan a consumo aquí en España, van 500 para Estados Unidos y otros 500 se comercializan aquí, pues usted pagará los impuestos correspondientes a la materia prima, por ejemplo, la madera que importó para hacer esos muebles, pero exclusivamente por la madera usada para esos muebles que se quedan en España. Quizá lo vean más claro con un caso. Aquí tenemos un ejemplo en que una empresa fabrica armarios de madera y traemos una mercancía de importación, que es la madera en sí, y otra tornillería, ¿vale? Tornillería, apliques, etcétera, 10 kilos por cada armario y 75 kilos de madera de importación quedan en el armario final. Pero esta madera, por ejemplo, pues en el proceso de transformación, mi ingeniero industrial me tiene que decir, por ejemplo, que se pierde un 25% del peso debido a operaciones de recorte, de pulido, de agujereado, de troquelado, etcétera.
La segunda mercancía, los tornillos, supongamos que no sufren ninguna merma. Lo demás tengo valor de aduana por kilo, arancel, IVA, etc. Bien, ¿qué puedo hacer? Tener que determinar o tener que decirle a la aduana que me permita por cada armario traerme tanta mercancía como yo necesito, tanta madera como yo necesito para fabricar un armario. Si yo sé que el armario finalmente, que pesa 100 kilos, tiene 75 kilos de madera, pero que en realidad se ha perdido un tanto por ciento de merma, pues yo tengo que decir a la aduana que, por ejemplo, necesito 100 kilos de madera para poder hacer ese armario. El segundo caso, la tornillería, como suponemos que aquí no hay merma, pues por cada armario necesito 10 kilos de tornillos para importar. Si yo en esa misma solicitud le digo que mi idea, mi proyecto es fabricar 1000 armarios, pues por tanto ya me salen las cantidades que a mí me autorizan para hacer importación garantizando el arancel y el IVA, pero sin pagarlos. Ahora paso a lo que son los duals de import. Por la mercancía primera hay una deuda aduanera de 83.140, por la segunda de 1.594, que son las sumas de su arancel y su IVA, teniendo en cuenta el valor en aduana que se daba al principio. Todo esto lo tendrán en el material que les paso mañana, ¿de acuerdo? Es que tenemos que ir un poquito más rápido si no llegamos a exponer todo. Y con eso, este total de aquí, esta deuda aduanera total de las dos mercancías de importación es, por un lado, la deuda aduanera de la importación de esa madera de los tornillos, pero como estoy en RPA, no la pago. Por tanto, es el ahorro fiscal y también es la fianza que debemos constituir a favor de la aduana por si por cualquier razón el régimen de preferente activo no se cumple y la mercancía no sale, ¿de acuerdo? La mercancía transformada no sale, eso al menos no sale. Entonces tenemos que tener esa fianza puesta a favor de la Hacienda hasta que yo cumpla con el procedimiento de RPA. Una vez que los 1000 armarios se han fabricado, resulta que solo 500 se exportan a Estados Unidos y otros 500 se despachan a consumo. ¿Cuánta madera que yo importé y cuántos tornillos se han quedado, digamos, en los armarios que ahora se van a despachar a consumo? Con el coeficiente de rendimiento puedo obtenerlo, porque yo en la solicitud que le mando a la aduana le digo, coeficiente de rendimiento de la madera, necesito por cada armario 100 kilos y por cada uno de los armarios necesito 10 kilos de tornillos. Por tanto, ahora, con esos coeficientes de rendimiento, determinamos la cantidad de madera y de tornillos que se han quedado en esos armarios, 500 armarios que ahora despacho a consumo. Con eso hago una liquidación final, eso sí que lo pago a Hacienda y el resto de la, digamos, garantía se cancela. No sé si lo ven un poquito, está muy detallado a nivel de números, en el material que les enviaré aparecen estos casos prácticos para que puedan verlos con más detalle y si tienen alguna duda pues me la pueden tramitar vía Extremadura Avante. Terminamos ya con un caso más, en este caso hacemos una operación muy parecida, que son en la fabricación de coches, con el coeficiente de rendimiento de una goma que utilizamos para el salpicadero, de las lunas, etcétera, etcétera, y con la deuda aduanera que ahorro, con la deuda aduanera que tengo que poner como garantía y aval, que es esta de aquí, ese es el ahorro que tengo en la fabricación, y finalmente el 20% de los coches se quedan aquí. En ese caso tengo que hacer con los coeficientes de rendimiento la determinación de los neumáticos, gomas, piezas, etcétera, que se quedaron aquí y que sí que tengo que pagar de la fianza que garanticé. Este caso lo pongo un poco más rapidito porque, bueno, es también complejo a nivel numérico, pero también quiero decirles que el RPA tiene algunas limitaciones y este caso en concreto es una exportación de 5.000 coches que iban a México. ¿Qué ocurre? Hay determinados acuerdos comerciales con determinados países en los que se introduce una cláusula que se llama non-drawback o prohibición de devolución de derechos. Entonces, se pueden encontrar un caso en el que el RPA que les estaba comentando antes de traer, por ejemplo, unos pimientos, hacer un desecado y exportar a México, sea incompatible con la adquisición de origen preferencial europeo para cuando se importan en México aplicarse un arancel reducido o nulo en base al acuerdo Unión Europea-México. Y eso es curioso porque la mayoría de los acuerdos no hay prohibición. Por ejemplo, aquí tenemos todo el tráfico con países SPG a la importación, eso no está prohibido. Una mercancía puede entrar en Angola, hacer allí un RPA y cuando venga, pues viene ya no con el format, con la declaración de proveedor REX, pero no hay problema con que venga así, aunque haya hecho un RPA en Angola. ¿De acuerdo? Con Canadá es curioso que uno de los últimos acuerdos, bueno, se han hecho 8 o 9 después, pero vamos, de los recientes de los últimos años, y se permitía hacer RPA y que viniese con origen preferencial canadiense los 3 primeros años, pero después no. ¿Vale? Y en el caso de México, que por eso les he puesto el caso ese de los 5.000 coches que exportamos allí, está prohibida la devolución de derechos. Entonces, ¿eso qué significa? Que es incompatible
un origen preferencial europeo de esos coches con haberme beneficiado de un RPA y su beneficio fiscal aquí en Europa? Pues sí, que es incompatible. Eso exactamente significa. Entonces, cuando hagan el estudio de un posible RPA, tengan en cuenta a qué mercados van a enviar la mercancía y tienen que mirar en el protocolo del acuerdo comercial con el país, si es que tenemos acuerdo comercial, si es que fuese incompatible. Porque si fuese así, tendrían que hacer una cuenta, una comparación entre cuánto me ahorro aquí en Europa cogiéndome el RPA y cuánto me ahorro en México porque esos coches, por ejemplo, entren en México como origen europeo, ¿vale? Y desde una visión de una multinacional, pues obviamente coger la opción que interese más, el ahorro que sea mayor aquí o allí. Y esto que se he comentado, que es una cosa muy técnica, pues bueno, pueden buscar también en consultas tributarias y Hacienda, por ejemplo, al respecto, no se lo venía ahí, pero indica que de los anteriores preceptos, pues para el caso de México, el régimen de RPA y la acreditación de origen preferencial son incompatibles. ¿Por qué? Porque así lo dice el acuerdo comercial con México. Termino con RPA y comentamos algo de RPP y por favor, como les decía, cualquier consulta, duda, láncenla en cualquier momento. Vale, variante y modalidades del RPA. Uno primero, compensación por equivalencia. Exportación anticipada, que es lo que yo denomino magia aduanera, ahora verán por qué, y esto de transformación bajo control en aduana, que lo mismo les interesa también. La compensación por equivalencia significa que yo, por ejemplo, importo hoy por Holanda una madera para elaborar, dentro de un régimen de perfeccionamiento activo que ya tengo autorizado, unos muebles, ¿de acuerdo? Pero esa mercancía ha entrado por Holanda por razones logísticas, allí tengo otra fábrica en la que también puedo fabricar unos muebles y opto por utilizar una madera que tengo en Cáceres, que es mercancía, si quieren llamarle así, comunitaria, ¿de acuerdo? No tengo que traer justo la que he importado por Holanda sin pagar aranceles, sino otra que tenga en otro punto de la Unión Europea. Esto es muy flexible, un elemento importante para empresas, digamos, que tienen cobertura europea, porque tienen 2 o 3 fábricas donde están importando por varios puertos, y yo puedo utilizar un RPA, traer una mercancía y meterla en RPA en Holanda, me beneficio de ese no pago de aranceles ni pago de IVA, pero ese RPA culmina fabricando unos muebles aquí, en Cáceres, con una mercancía, con una madera que no es la que he traído por Holanda. Requisitos: que esté clasificada en igual código o nomenclatura combinada, 8 dígitos, y que tenga la misma calidad comercial y características comerciales. Siendo así, yo en mi solicitud de autorización puedo pedir acogerme a compensación por equivalencia. Es un elemento de flexibilidad importante. Y otro, que al principio choca mucho, es la exportación anticipada. ¿Qué significa eso? Bien, pues yo puedo exportar primero los muebles, primero los armarios, y el mes que viene importar la mercancía sin pago de aranceles ni de IVA. Puedo exportar primero los muebles e importar el mes siguiente la madera, ¿vale? Sin pagar arancel ni IVA. Obviamente esos muebles he tenido que elaborarlos de alguna forma, entonces lo he elaborado también con materia prima equivalente, con madera que ya estaba aquí. Lo único que hemos hecho aquí ha sido alterar las fases, pero si se dan cuenta el resultado final para Hacienda es el mismo. Entonces, si mi proyecto, si mi posibilidad, si por cuestiones de stock, por cuestiones de plazo, etcétera, esto me puede interesar, yo solicito la autorización igualmente, exportación anticipada, y puedo, como les digo, exportar los muebles teniendo concedido el régimen, ¿eh? Esa exportación de los muebles me permite o me da derecho a importar después la cantidad de madera que me hayan autorizado en la aduana y que hubiese necesitado para fabricarlo. Obviamente lo fabriqué con otra. Y luego la transformación bajo control en aduana es una variante del RPA que antes del CAU estaba como régimen específico y que es un RPA en el que el resultado final, la salida del régimen, no es exportar el producto, sino importarlo. ¿De acuerdo? Entonces es una especie de RPA en el que ya vamos a ultimarlo con la importación del producto transformado. ¿Y eso por qué? Pues eso puede tener sentido por 2 razones. Primero, porque cuando voy a hacer la transformación que tengo prevista, el producto transformado tiene una fiscalidad menor que las materias primas. Imagínense, ¿vale? Importo botas. Las botas pagan un 17%. Parte de esas botas también fabrico botas de patinaje. Transformación que tengo que hacer, acoplarle las cuchillas. Cuando hago eso, las botas de patinaje pasan a pagar el 2% a pagar el 0%. Entonces le digo a la aduana, mire usted, tengo una expedición, un envío de botas, quiero meter la mercancía en régimen de transformación bajo control aduana, en régimen de RPA, modalidad TBCA. Usted puede venir a controlar el proceso de producción, voy a hacerlo en 2 meses,
toda la información que sea. Si me lo conceden, yo traigo a casa las botas, hago en mi fábrica la transformación a botas de patinaje y cuando tengo las botas de patinaje ya hechas, despacho a consumo las botas de patinaje. Porque en realidad eso es lo que iba a hacer. Y pago solo el arancel y el IVA, el arancel va a ser el 21 casi seguro, pero el IVA correspondiente. Dado que, como digo, también fabricamos ese producto, porque no podemos hacerlo con algo que luego pueda, digamos, volver a su estado anterior, pero sí con algo que es una transformación definitiva y que es lo que vamos a hacer. Otro caso. Imagínense que fabricamos lápices y que la madera tiene una fiscalidad altísima, el carbón también, pero resulta que los lápices tienen un arancel del 0. Le puedo decir a la aduana, mire usted, voy a traer madera, voy a traer carbón, voy a fabricar lápices, quiero hacer un RPA modalidad TBCA, me traigo la madera, me traigo el carbón, garantizo sus deudas aduaneras, fabrico los lápices y cuando tengo los lápices terminados, lo que despacho a consumo son los lápices. ¿De acuerdo? Esta es la opción que les voy a mostrar ahora un par de ejemplos. Y luego la otra opción también sería, otra situación en la que puede tener sentido utilizar esta modalidad del RPA, es cuando la mercancía durante el transporte se ha dañado y necesita ser reparada. ¿Vale? Traigo trigo, se ha mojado por una abertura de una vía de agua en el buque y, bueno, pues tengo que proceder a su desecado porque si no es así, no es salubre y si no es salubre no me permiten hacer la importación. Aquí no es ya para ahorrar impuestos, ahorrar en fiscalidad, sino porque si no consigo un estado salubre de ese producto, la aduana no me permite su importación. Este es el caso que les comentaba antes. Importamos botas de Sudáfrica, el valor de las botas es de 1 millón, el arancel de las botas 19%, si lo pago ese arancel ya no lo recupero, pero también hay botas de patinaje que pagan el 0% y yo transformarlas, es decir, acoplarle, por ejemplo, esas cuchillas, me cuesta 75.000. Eso obviamente son datos que yo tengo que dar a la aduana y que la aduana me los puede discutir y que yo tengo que obviamente certificarle y probarle que es así. Entonces, ¿cuál sería la deuda aduanera? Si yo me acojo al RPA con transformación bajo control en aduana, el valor en aduana es el de las botas más la transformación, obviamente, ¿vale? Más la transformación. Y sobre ese resulta que no pago arancel. Solo pago el IVA, que de hecho acabo recuperando. Si desconozco este régimen, si no me acojo al mismo, acabaríamos pagando un 19% arancel sobre el millón que valen las botas. 190.000 euros que al ser arancel, bye bye, no recupero. El IVA sí, pero el arancel no se recupera. Y luego liquidaría también el IVA. Entonces tenemos un ahorro fiscal importante si me acojo a este régimen, ¿de acuerdo? Siempre que obviamente esas son operaciones que yo haga normalmente. Y termino ya en 2 minutillos para dejar tiempo para todas las preguntas que haya. Régimen de perfeccionamiento pasivo. Régimen de perfeccionamiento pasivo. Vale, pues es exactamente igual que el que hemos visto, pero al contrario. El anterior se llama perfeccionamiento activo porque hacemos aquí en Europa la transformación. Y el régimen del perfeccionamiento pasivo es lo mismo, pero a la inversa, cuando lo que hacemos es enviar mercancía de la Unión Europea a un tercer país para que allí se transforme, se repare, lleve un proceso industrial y vuelva transformado. En ese caso, si yo me acojo a RPP, lo que me permite la aduana es que cuando se reimporta ese producto transformado, solo se paga arancel e IVA por el valor de la transformación que se haya hecho en Marruecos, que se haya hecho en Argelia, ¿de acuerdo? Solamente por el coste de la transformación más los transportes de ida y vuelta. Ejemplo, una empresa de Badajoz que es una filial en Marruecos, ¿vale? Para aprovechar tema de ventajas competitivas. Enviamos materia prima, se me ocurre, fruta, madera, e importamos de allí producto transformado, conservas, muebles. ¿Qué aplicamos a la importación? Exclusivamente a fiscalidad sobre el valor añadido. Valor añadido en esa delegación que tenemos en Marruecos o en una empresa externa, no hace falta que sea una delegación, una filial, más el coste del transporte. No pagamos o no se grava el valor del producto que ya era de la Unión Europea. Eso tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué ocurre si no nos acogemos al RPP? Que seguramente cuando tratemos de hacer la importación declaremos un valor muy bajo y eso no lo admite la aduana. Es decir, que esta operación tiene que estar planificada de antemano para garantizarnos que cuando vuelve la mercancía le van a aceptar un valor que a lo mejor no es de compraventa, sino que es de transformación, que es más bajo que el valor normal de esa mercancía, y claro que es más bajo. Es más bajo porque quizá la mitad del valor de la mercancía ya era europea que yo la exporté. Pero la aduana no tiene por qué saber lo que yo voy a hacer. Si yo hago una exportación normal 10.00, la aduana pierde el control de esa mercancía y no espera que vuelva, digamos, arreglada, que vuelva transformada. Si yo quiero hacer una exportación temporal para un RPP, el código que tengo que pedir es el 21.
Y ya sabe la aduana que tiene una especie de expediente abierto para que esa mercancía vuelva reparada. Vale, aquí tenemos un caso de una mercancía que exporta tablones de madera en bruto a Marruecos. El valor del coste de la transformación es de 3.250.000. El coste de transporte de ida y de vuelta es este y el arancel aplicable es 6,50. Vale, el valor FOB de los tablones de madera europeos es 1.800.000. Este no entra en la liquidación fiscal. Este es que se queda apartado como beneficio del RPP porque era producto ya europeo. Entonces solo pago arancel e IVA sobre un valor en aduana que se compone del coste de transformación del tercer país y el transporte de ida y vuelta. Aquí tienen un caso exactamente igual, que también les incorporaré el material de apoyo que les envío esta tarde o mañana, lo tendrán de acceso, un envío de un producto, ¿vale? Lácteo en este caso, que lo que se hace es una transformación en otro país y vuelve. Bueno, pues esto nos permite acogernos en la medida de lo posible con todas las garantías aduaneras y con las ventajas fiscales a aprovechar ventajas competitivas en mano de obra, en desarrollo industrial, etcétera, en mercados cercanos, ¿vale? Y cosas que si no hacemos este RPP no nos salen los números, acogiéndonos al RPP es posible que sí. Vale, les decía que el perfeccionamiento, además de lo que es transformación industrial, incluye reparación. Incluye la reparación. Es decir, si yo envío una grúa que está rota al fabricante estadounidense porque tienen que arreglarlo allí, ¿de acuerdo? Porque no hay otra opción, no pueden arreglarlo aquí, hay que enviarlo. Bien, si esa reparación es gratuita por garantía o defecto de fabricación, cuando se reimporta la grúa, el producto que sea, está exenta total. Y si no tiene esa exención, pues pagará por el coste de la transformación. Eso lo dice el artículo 260 que les estoy mostrando ahí en pantalla, el 260 del CAO. Mercancías reparadas de forma gratuita en RPP. Y que sepan también que existe una posibilidad de hacer un RPP en el que la mercancía, por ejemplo, una máquina, no sale a Marruecos para arreglarse y volver, sino que la empresa marroquí envía una mercancía, una grúa rota y me manda otra que me sirve para funcionar, para hacer la misma función. Es decir, que el producto se sustituye, no se envía uno, se repara y vuelve el mismo reparado. Incluso existe esa modalidad de intercambios estándar con importación anticipada. ¿Para qué? Para que yo no me quede nunca sin servicio de esa máquina. Entonces la empresa marroquí me puede mandar la grúa previamente, hay un momento determinado en el que hay dos mercancías aquí y yo saco, digamos, la mercancía que se tiene con la que se va a sustituir. Eso se utiliza, como les digo, en sustitución de maquinaria, de grúas, tuneadoras, etc. Entonces, para terminar, caso de reparación. Una empresa española, compramos hace 2 años una paletizadora, se ha roto y tenemos que enviarla al país de origen. Si está dentro de garantía, la deuda aduanera cuando esa mercancía vuelva reparada es 0, y si ya está fuera de garantía, pues el coste de la reparación más el transporte y de vuelta será exactamente igual al valor por el que antes fiscalizábamos, digamos, un RPP normal y corriente. Aquí tienen un DUA justo de esta operación que estamos viendo. Una importación primero de paraguas, esto se determina que cerca de los 78.000 paraguas que llegaron, digamos, aquí a España desde China, pues 10.000 estaban rotos. Hay un acuerdo con el fabricante chino para enviarlos y arreglarlos, se solicita el perfeccionamiento pasivo, se concede por la aduana correspondiente la autorización de perfeccionamiento pasivo, se exporta, aquí ven el código 21, ya no es un 10.00, esta mercancía, esos paraguas, a China para que se reparen y eso digamos que consta a la aduana. Meses después vuelven esos paraguas ya arreglados, aquí código 61.21, que indica que es un despacho a consumo de una mercancía que se ha exportado temporalmente dentro del marco del régimen de perfeccionamiento pasivo, además que está en garantía, ¿vale? Esta posibilidad de aquí, este código 61. Y además con la exención del IVA, el código 104. Por eso, cuando vuelve estos paraguas para acá, como podía ser el caso de la maquinaria, pues aquí no se genera ni arancel ni IVA. Ni arancel ni IVA. ¿Quiere decir que no se han pagado nunca? Sí, se pagaron en la primera importación. Pero como esos paraguas llegaron rotos y los envío a mi proveedor, que estando dentro de garantía no va a cobrarme nada por la reparación, cuando eso se reimporta, no paga. Bueno, yo sé que es una materia ardua, amplísima, con muchas variantes, pero recomendaciones finales: estudiar las ventajas del uso de cada régimen aduanero. No solo está la import y la export. Planificar las operaciones y transmitir toda la idea que tenemos de hacer al representante aduanero. Si no le decimos nada más que vamos a traer una mercancía o queremos enviar una mercancía, él lo que hace es una importación y una exportación. Pero si le digo que quiero enviar algo que se va a reparar, que luego quiero traerlo, es decir, hay muchas más opciones como hemos visto, pero tiene que haber una comunicación clara
y una visión general de qué queremos hacer en toda la operación, no solamente en cada movimiento. Luego estudiar previamente las limitaciones de cada régimen, algunos con plazos, con autorizaciones, obviamente eso hay que cumplirlo, y con todo eso, pues la idea es que conociendo los regímenes aduaneros podamos apoyarnos en ellos, apoyarnos en esos mecanismos aduaneros, pues son instrumentos y herramientas que ofrecen planificar la expansión internacional de la empresa, ahorrando costes, obteniendo ventajas fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, duda, por favor, aunque estaba abierto el turno de preguntas durante toda la exposición. No. Vale, tiene las dos posibilidades. Vale, pregunta a un compañero. Si tenemos una mercancía de un tercer país despachada a la península a libre práctica, no consumo, y quiero hacer una entrega intracomunitaria de bienes a Francia, aunque si hago las cosas bien es una operación sujeta pero exenta para mí de IVA, ¿necesito garantizar? No. No, se hace una reexpedición, se pone un código correspondiente y usted va a tener la prueba del envío de esa mercancía, una vez que se ha importado, del envío para allá. Tiene que tener después las pruebas de que esa mercancía se han enviado, ¿de acuerdo? Pero no, a ver, la opción de hacer el tránsito también lo tiene. Eso dependerá de cómo ha pactado usted la venta. Por cierto, que le debo, creo, si no me equivoco, unos materiales, ¿vale? Que ya comentaremos, que no se me ha pasado. Pero en ese caso, a ver, si usted le ha vendido al francés en unas condiciones en las que el producto ya está despachado a consumo, tiene que haberlo abierto, puede pactar con él perfectamente, que se lo envía sin despacho a consumo y que él va a hacer el despacho de arancel y de IVA, pero si a ella le ha dicho que la mercancía va a estar pagada de arancel, ¿de acuerdo? Lo que no puede es surgir esa duda a mitad de operación. Si ya le ha dicho que va a hacer usted el despacho aquí del arancel y se lo va a enviar, no tiene que garantizar el IVA aquí, no tiene que garantizar. Pero sí que tiene que tener, pero sí que tiene que tener de luego las pruebas de la salida y del envío a Europa. Y eso es una cosa que lo he metido un poco ahí forzado incluso en el tema de despacho a consumo y reexpedición, pero es muy importante. Cuando hagan entregas intracomunitarias de bienes, tengan en cuenta primero que su comprador es una empresa dada de alta en el sistema intracomunitario de IVA, comprobación en censo BIES, y segundo, cuantas más pruebas tengan de que la mercancía ha llegado realmente a Francia, a Bélgica o a Italia, mejor, porque las inspecciones de IVA ocurren, sobre todo cuando piden pasar algún régimen especial más beneficioso para ustedes, al REDEME pues suelen venir inspectores de Hacienda, como es lógico, normal, hacer su trabajo y a comprobar si estamos haciendo bien lo que es la liquidación de IVA. Y muchas de las operaciones se quedan un poco ahí en el aire y no tenemos pruebas que respalden una facturación exenta de IVA. Entonces, ventas a Francia, Italia, Alemania, como saben, sin IVA, correcto, pero siempre que sea una empresa y siempre que yo pueda demostrar que la mercancía ha llegado allí. Entonces, el problema lo tenemos cuando utilizamos Incoterm del tipo SWOR o FCA, en los que yo no contrato el camión, sino que aquí viene a recogerme la mercancía. Bueno, sí, es que me quedo con el ejemplar 1 del CMR. El ejemplar 1 del CMR se lo queda usted, pero no prueba la llegada a París. Tengan en cuenta eso, por favor. No prueba la llegada a Berlín, no prueba la llegada a Roma. Y si Hacienda les aplica una inspección fiscal al tema de IVA, va a querer, dice la normativa, pruebas de la llegada efectiva y recepción del destinatario. Entonces, obviamente no van a vender siempre DAP por esa razón, ¿vale? Como les decía, si el francés y el italiano, si el griego consigue mejores fletes, páguelos él y así la mercancía llega de forma más competitiva a destino. Pero tendrán el trabajo de pedirles regularmente certificaciones en el que ellos se comprometan y certifiquen que cada una de las facturas la mercancía ha sido recibida allí. Eso es lo que ante una inspección de Hacienda pues les puede salvar. Si no, bueno, pues cuando vengan los de Hacienda ya pediré esas certificaciones. No funcionan así. Normalmente hemos podido tener un problema comercial con el cliente, ya no esté esa relación, no encontremos a otros transportistas que nos puedan facilitar el ejemplar 3 porque si yo no lo he contratado a mí no me lo entregan a quien le pagan, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Vale, ¿alguna consulta más? ¿Alguna cosita? Hola, Cristina. Pues no hay muchas consultas. Hola. No sé si se habrá después, porque yo sé que es una materia
que muchos habrán dicho, no sabía ni que Complicada, existía complicada. eso. Y es uno de los problemas o de los hándicaps que me encuentro, tanto con esto como con Origen, que la gente desconoce, sabe que hay import-export y todo lo demás, ni idea. Y claro, si no se comunica al representante, oye, que mi idea global completa es esto, él tampoco sugiere ni aporta el uso de los regímenes. De hecho, el caso este que teníamos de envío de RPP era la operación número 15 en uno de los puertos, y era mitad de año, en uno de los puertos más importantes de España. Es decir, que el uso es minoritario y principalmente por desconocimiento. Solo me queda decirte, como siempre, si llegan dudas de gente que haya visto el webinar, que plantee esto en su empresa, de los que los vean los próximos días, me los canalizáis, que yo estoy encantado de intentar resolverla. Fenomenal. Por ahí nos comentan otra. No, muy bien. A ver, construimos en las Islas Canarias. Hemos traído medios auxiliares y herramientas compradas en la península. Otras se han comprado aquí. Sí, correcto. Pues seguramente sí. Claro, a ver, pagar el IVA siempre, la filosofía es que se pague en el territorio donde se va a consumir. Si ustedes traen esos medios auxiliares y herramientas, los despachan aquí en España, pagan ese IVA y luego lo envían a Canarias para usarlo en Canarias, hombre, a largo plazo el IVA se recupera, pero más eficiente es llevarlo directamente allí, efectivamente. Porque allí cuando entre en Canarias se va a aplicar el IGIC, que es pues la tributación equivalente al IVA para a unos tipos mucho más reducidos. No, claro, por el contrario, reimportar posteriormente. A ver, si pueden hacer el envío directamente allí a Canarias, es infinitamente más conveniente. Eso también va a depender del régimen de IVA que tenga su empresa. ¿Vale? Lo que he dicho, por ejemplo, si ustedes importan productos que tienen arancel cero y que están en IVA diferido, pues la verdad es que aprovechar esto que les estoy comentando o no tiene sentido. Pero si, por ejemplo, están en el régimen trimestral, ¿vale? Están soportando un IVA que luego al final, si lo van a mandar a Canarias, pues habiendo enviado el material directamente a Canarias desde el principio, la fiscalidad que su empresa va a soportar va a ser mucho menor. Con lo cual, consejo clarísimo, hagan directamente el envío a Canarias de esos medios auxiliares y herramientas. A ser posible, claro. Mucho mejor, sí. Vale, ¿alguna Bueno, cosita más? pues eso es. Vamos a ver si hay alguna otra consulta Vale, si bueno, no, que entiendo que sí. quien la ha querido hacer ha tenido tiempo también para dejarla. Recogemos de todas maneras tu ofrecimiento de si surge a posteriori, cuando revisen otra vez el webinar y surge algo concreto, bueno, pues se pongan en contacto. Muchas gracias, Alfonso, como siempre. Mucha información, como tú dices, quien ya maneje estos temas, pues habrá sido una hora concisa para resumirlo todo. Para quienes estemos un poquito más pez en este sentido, desde luego nos anima a ponernos las pilas y seguir estudiando, ¿no? Correcto, puede ser el objetivo principal, al menos que se conocieran que hay más alternativas y que normalmente las situaciones difíciles que tienen las empresas por una importación, porque falta un documento, siempre la aduana tiene una salida más conveniente. Y ese más conveniente, ahorrar dinero, nos permite ampliar muchísimo más nuestra expansión internacional. Sí, ténganlo en cuenta. Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas Pues gracias a nada, ustedes. gracias a todos y nada, emplazaros a los próximos webinars. Ya sabéis que esta semana tenemos uno también sobre atención al cliente online y la próxima iniciamos un taller de 4 sesiones sobre marketplaces. Alfonso, a ti te vemos ya a la vuelta de agosto, en el mes de septiembre, Muy bien, y nada, a los que no os vea por aquí en estos días, que tengáis un buen verano. muy bien. Muchísimas gracias igualmente. Feliz verano a todos. Hasta luego. Saludos.